Está llegando, está arribando al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi este avión comercial de LATAM en el que vienen unas 20.000 dosis de vacunas, en este caso donadas por el gobierno de Chile. Hablamos de unas dosis que van a ser destinadas siempre para el personal de salud, priorizando primeramente este grupo, como ya se viene anunciando desde un principio. Están varias autoridades presentes en este lugar, como el canciller Euclides Acevedo, está también el Soraya Araya, que es del programa ampliado de inmunizaciones, también Antonieta Gamarra, quien es la directora de Dinavisa, y por supuesto también está el canciller chileno en nuestro país, Jorge Ulloa. Así que ya ven ustedes ahí el avión en el que llega precisamente esta carga de 10.000 o 20.000 en este caso vacunas que serán destinadas para 10.000 funcionarios de blanco en este caso. Ahí de a poco se va acercando y tomen el audio ambiente. Reiterando esto, Violeta y Alexis, este es un avión comercial con pasajeros, es lo que nos estaban diciendo también aquí desde el aeropuerto, por lo que nos están manteniendo en un espacio bastante limitado también, para no pasar, digamos, del otro lado donde va a realizarse propiamente la descarga de estas vacunas, en este caso, que posteriormente van a ser arribadas al camión que tenemos a unos metros de aquí. Ya nos están indicando también para que nos vayamos moviendo, dar una vuelta hacia el otro lado para que podamos ver precisamente la descarga de estas dosis de vacunas. Hay que decir que son unas 20.000 dosis de vacunas Coronavac, estas vacunas chinas del laboratorio Sinovac, que también incluyen, decíamos, estas 2 dosis de aplicación contra el COVID-19. Ellas están realizando los trabajos pertinentes también. Enseguida vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen las autoridades con respecto a esto, porque hasta ayer era algo que se venía, una información que se venía manejando. Sin embargo, incluso se le hacía la consulta al ministro ya de Salud interino, Julio Borba, y decía él que desconocía esa información. Sin embargo, esto ya se confirmaba ayer en horas de la tarde y finalmente se concreta en este momento. Sí, para poner un poco en contexto también, Leila, y nosotros te acompañamos acá desde estudios. Coronavac es la vacuna que fue desarrollada por la farmacéutica china Sinovac en colaboración con el Instituto Butantan de Brasil. De hecho, las pruebas se realizaron en Brasil y es por eso que Brasil tuvo acceso rápido también a este tipo de vacunas. Es del tipo virus desactivado. Ahora, lo que nos preocupa, y estamos charlando incluso acá también, es, Leila, lo siguiente. Si los profesionales de blanco, muchos, digamos, descartaban la posibilidad de aplicarse la vacuna Sputnik V de Rusia porque decían que no estaban seguros de qué tanto podía blindarles de este virus, ahora estamos hablando de una vacuna que, por ejemplo, en otros países se va a utilizar para inmunizar a personas que no son de tanto riesgo. Si uno revisa el antecedente de los ensayos que fueron realizados, por ejemplo, en Brasil, se habla de una efectividad del 50.38%. O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante bajo en comparación, por ejemplo, a la Sputnik, que sí superaba el 90%, sí, o Pfizer, que supera el 90%. Sí se habla de que existe una efectividad del 78% en el caso de cuadros leves que no llegan a ser graves, pero en general, si uno hace un análisis, 50.38% es bajísimo. Sabemos que ahí hay representantes de algunos gremios, Leila. Sería muy interesante saber qué es lo que ellos opinan al respecto. Exactamente, ellos nos decían, como les decía también Violeta y Alexis, que ellos iban a brindar las declaraciones después ya de la descarga, digamos, de estas dosis de vacunas, esta carga que va a ir directamente hasta el camión que tenemos aquí detrás, que es el programa precisamente ampliado de inmunizaciones. Después nos decían ellos que nos iban a
a brindar las declaraciones. Le decía, están autoridades como Soraya Araya, que es del PAI. Con ella también vamos a conversar enseguida precisamente para consultarle acerca de esta duda que me estabas trasladando también, Violeta. Sí. Y bueno, también por supuesto con el canciller, ¿verdad? Para que nos comente cómo se dio esta donación, porque él lo decía de esta manera, una donación que se da de parte del gobierno de Chile de estas 20.000 dosis de las vacunas. A propósito, me estaba fijando, Leila, y también para cuando se pueda, evidentemente en el marco de la conferencia que pueda darse, 39.832 fue el personal de Blanco registrado hasta ahora. No hubo variaciones. Llegaron 40.000 vacunas que son aplicadas en 2 dosis, es decir, solo 20.000 serán inmunizados en cuanto a los médicos. Pero va a quedar ese remanente, evidentemente. Pero a lo que voy, se estipulaba o estimaban que unos 70.000 a 80.000 eran los médicos que debían registrarse o que querían acceder a la vacuna o que podrían acceder por sobre todo. Y me sorprende que la cantidad de inscritos sea básicamente la cantidad de vacunas que han llegado. Salvo que no se haya actualizado la página de salud pública teniendo en cuenta la tempestad que vivió en las últimas horas. No, bueno, ahora llegaron 20.000 dosis, sí, Alexis. 20 que son de que van a ser destinadas. Exactamente, y los beneficiados van a ser 10.000 personas en total. Sí. Sí. Ah, también son de 2 dosis. Claro, de 2 dosis. Sí. Todas las vacunas aprobadas hasta ahora por la OMS son de 2 dosis, salvo la de Johnson & Johnson, que en realidad tuvo la autorización del uso emergencial solo para Estados Unidos. Claro. Europa todavía no autorizó y la OMS todavía no recomienda su aplicación. Es la única que tiene una dosis y a esa se le sumaría eventualmente, una vez que tengan los registros y las aprobaciones, la Sputnik Light, que es la versión de una dosis de la Sputnik V, que también es rusa. Bueno, estamos muy atentos a la conferencia de prensa. A ver, las novedades por sobre todo, inclusive saber, y la pregunta que hacía Violeta también muy interesante, ¿a quiénes será destinado? Nosotros nos ponemos en principio que serán para los médicos, ¿no? Claro, si uno sigue el cronograma sí, debería ser a los médicos, pero a mí lo que me preocupa es si bien para tener la autorización del uso emergencial en todo el mundo prácticamente, porque esta vacuna tiene esas autorizaciones, se necesita un nivel de efectividad aceptable y lo consiguió, ¿verdad? 50 punto y pico %. Pero si uno va a vacunar al personal de Blanco de primera línea, hablamos de intensivistas, limpiadores, también personal de enfermería propiamente, también puede generar un tipo de rechazo, teniendo en cuenta, insistimos con esto, la baja efectividad que tiene comparando siempre con otras vacunas que están siendo comercializadas a nivel mundial. Y comparado, Violeta, Alexis, con el nivel de riesgo al que están expuestos Por en este supuesto. caso los médicos de primera línea. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y estamos aguardando, ahora están bajando lo que tiene que ver con las valijas, las maletas de los pasajeros, porque le decíamos que este es un avión comercial, no es un avión de carga como sí lo fue el avión en este caso en el que llegaron estas 4.000 dosis de vacunas de Sputnik V, y ahora se están bajando las valijas, así que esperamos que al término ya propiamente baje la carga de las vacunas. Una cajita que está bajando, ¿no? Entre las maletas. Ahí está, esa es la caja. Lo que estamos, sí, ahí estamos viendo la caja del otro lado. Sí. Sí. Y esas son las O sea, que revisando un poco las especificaciones de esta vacuna, ya de hecho vamos a ir hablando, ¿verdad? Pero es el virus inactivado. Las dos chinas tienen este tipo, ¿verdad? El virus desactivado, que es muy diferente a la vector viral que usa la Sputnik V, por ejemplo, o el ARN mensajero que tiene la Pfizer y tiene la Moderna también. La eficacia clínica, sí se insiste con esto, 50.38% al 100%, dependiendo de los casos. Seguimos observando cómo bajan las cajas, 4, ¿verdad? Hasta ahora. Esta es la cuarta. La cuarta caja tiene una temperatura de almacenamiento de 2 a 8 grados. Sería interesante también saber si es compatible con nuestros sistemas de logística del PAI propiamente. Y el plazo entre dosis, 14 días, a diferencia de la de Sputnik, que es de 21 días. O sea, esta se aplica la segunda dosis más rápido que la rusa. Son 4 las cajas que se bajaron hasta ahora, la quinta es esta. Ahí está bajando ya la quinta. Ustedes tendrán mejor dimensión de imagen también por una cuestión del zoom que está haciendo también acá Diego con la cámara. Nosotros estamos un poco más distanciados y tapados de imagen, pero sí, creo que es la quinta caja que ahora va a subir a camión.
A propósito de algunas especificaciones técnicas de la vacuna. Está bien, estas vienen en caja, o sea, no es que requiere de una cadena de frío importante. No, y eso lo te estoy diciendo, de 2 a 8 grados es la temperatura de almacenamiento. Almacenamiento, pero de transporte. Pero y si almacenamiento, o sea, el transporte igual requiere un almacenamiento. Estoy viendo cajas comunes, o sea, a lo mejor, no sé si por la distancia nomás o de repente no estoy observando bien. Quiero saber si ese camión es refrigerado o si esas cajas son refrigeradas. Pero puede ser que sea el recubrimiento de cartón nomás y sea, por ejemplo, una especie para decirlo rápidamente en lenguaje coloquial, una especie de conservadora. A ver el camión, pero le digo para que nos muestre el camión completo, a ver si tiene refrigeración. El camión. Sí, es un camión, arriba tendría que tener refrigerado, según el conocimiento acá que tenemos con nosotros. Ahí le está haciendo también las imágenes completas del camión. Sí, tiene la refrigeración allá arriba. Sí, y aparte dice que es del programa ampliado de inmunizaciones y la mayoría de vacunas requiere precisamente esta temperatura de almacenamiento. O sea, es algo que conocemos, evidentemente. Claro, y ahora lo que está apuntando precisamente en el Estado, en este caso, bueno, hay que decir que esta es una donación de parte de Chile, pero a lo que está apuntando el gobierno es precisamente acceder a vacunas que puedan adaptarse a la capacidad de almacenamiento de nuestro país, como fue la de Sputnik. La Sputnik y la AstraZeneca también, que en teoría tiene que llegar por el mecanismo COVAX y que no tenemos idea cuándo ni cuánto va a venir finalmente. Pero esa también tiene, digamos que todas las que el país ha optado por vacunas que todas tienen las mismas características. Y esta en particular, incluso hacíamos el comentario, el Ministerio de Salud o no sé si fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando comunicaba a través de un tuit, hablaba de que fue una donación inicialmente. Sí. Y después rápidamente borraron ese tuit y cambiaron por la palabra cooperación. Claro, pues cuando hablamos de cooperación, a lo mejor algo tendría que retribuirle al país en el marco de una cooperación interinstitucional o entre países bilateral. Es más, te digo más, el Ministerio de Relaciones Exteriores hace menos de una hora emitía un tuit que decía que hace rato la Cancillería viene realizando gestiones y que esto es resultado de una de esas gestiones. Y también aclaraba que supuestamente por confidencialidad ellos no podían contar nada de lo que estaban haciendo. Claro. De hecho, ayer cuando le preguntábamos al ministro, sigue siendo interino, ¿no? Borba, sí. No sabemos ahora nada con respecto a los cambios en el ministerio, en ese sentido de cosas nomás. O sea, desconocemos qué pasa dentro de una hora. La incertidumbre desde el gobierno es tal que de repente nosotros no accedemos a informaciones, ¿verdad? Sí. En ese sentido las cosas, digo. Ahora le preguntábamos ayer a Borba y él no sabía de esta vacuna, o por lo menos dijo desconocerla. ¿Qué vacuna decía cuando le consultamos? Tenemos el archivo ayer. Y luego esto se confirma anoche, Violeta, o esta mañana, porque ayer ya estaba el rumor de que llegan las vacunas donadas. Ayer a las 7 de la tarde yo leía la primera información al respecto y decíamos nomás que todo chocaba mucho con el ambiente que estábamos viviendo acá en el microcentro, al menos con respecto a las manifestaciones. O sea, venía como que parecía que trataba de poner un paño frío a la situación, esta confirmación de que llegaban las vacunas y se hablaba de esta posibilidad y más aún. Yo leía sobre todo el enojo de la gente en redes sociales cuando se hablaba de una donación, porque cuando decían 20.000 dosis de vacunas chinas que venían a través de Chile, digamos que había como un rayito de esperanza, como siempre se dice, pero ya posteriormente cuando se habla de una donación también hubo muchos reclamos por parte de la ciudadanía. Y la pregunta, Violeta, Alexis, es por qué precisamente se esperó a que ocurra lo que ya conocemos, que se dio en inmediaciones del Congreso para anunciar que llegaban estas vacunas, porque ya si ya había rumores de esto, que ya veníamos manejando, incluso se le hacía la consulta a una de las autoridades principales ahora del Ministerio de Salud, ¿por qué no confirmaba ya en ese momento? ¿Por qué la confirmación se daba recién a última hora? Se daban esas especulaciones también. Y otra cuestión es que antes del arribo del avión le consultábamos fuera de cámara al canciller Euclides Acevedo si es que se trataba efectivamente de una donación, porque manejaban ellos el término colaboración. Sí, y él finalmente terminaba admitiendo que sí, que era una donación del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Quiénes están allí, Leila, de autoridades? Si podemos reiterar eso para saber también qué respuestas tendríamos. Ahí lo vemos a Julio Borba encabezando, ¿verdad? Si mal no estoy viendo.
A ver, yo lo veo desde acá a Euclides Acevedo, el canciller. Ahí está, ya le vi. Vamos a ver si podemos adelantarnos un poquitito más también. Está también, les decía, el canciller por Chile, Jorge Ulloa. Sí. Están también autoridades de salud. Está también el presidente de la DINAC, en este caso. Autoridades con las que vamos a conversar ahora que lleguemos a la zona de El Espigón Presidencial, porque están buscando un lugar más adecuado también para esta conferencia de prensa, teniendo en cuenta que ustedes, bueno, conocen cómo es el lugar también donde arriban los aviones y teniendo en cuenta las altas temperaturas también de ahora, ¿verdad? Bueno, sería interesante, primeramente, hacerle las consultas a la gente de salud pública y bienestar social y por sobre todo posteriormente a uno que en su momento también era analista político, porque ahora forma parte del gobierno, Euclides Acevedo, sobre la situación política del país. Si bien él va a hablar a favor del gobierno, evidentemente, pero algún análisis ha de tener como visionario y analista político. Porque bien lo hacía cuando evidentemente no trabajaba para el gobierno. Sé que una de las cosas que más se le cuestiona a este gobierno y al Ministerio de Salud, también a Cancillería, es la falta de gestión y que estamos llegando tarde a todo prácticamente, ¿verdad? Y en su momento Federico González siempre gozó de la confianza del presidente de la República. ¿Y cuál fue la labor de Federico González al frente de Relaciones Exteriores, cuando tuvo que hacerse estas negociaciones? Porque recién Euclides vimos que publicaba algo al respecto y lo veíamos con el canciller de Uruguay, también hablando sobre esta cooperación para traer vacunas tanto a Uruguay como a Paraguay. Pero a Federico González nunca lo escuchamos hablar de esto. Y yo entiendo la cuestión de la confidencialidad y demás, pero vos también tenés que mantenerle al tanto a la gente para que no se te desespere. Es más, o sea, si hablamos de una participación activa de Federico González, era en la época de los albergues y de los vuelos humanitarios. Y después ya nada. Cuando o sea, era no director nada. o coordinador general de asuntos políticos internos, era el cargo así, ¿no? Después como canciller, a partir de ahí ya no sabemos de alguna gestión concreta, por lo menos que se haya publicitado, para acceder a las vacunas. Claro, salvo las expresiones siempre del ministro de Salud, en ese momento el doctor Julio Daniel Mazzoleni. Porque vos le dijiste Julio César, ¿verdad? Y se enojaron por eso, de que se vaya. Bueno, aquí se está preparando todo lo que tiene que ver para la conferencia de prensa que van a ofrecer también las autoridades, teniendo en cuenta que es un lugar bastante reducido y somos numerosos también en este lugar. Así que vamos a escuchar qué es lo que dicen también las autoridades con respecto a el recibimiento entonces de estas dosis de las vacunas Coronavac. Ahí acomodándose ya también las autoridades, el ministro Julio Borba, el canciller Acevedo también, y al lado vemos al canciller Jorge Ulloa de Chile. ¿Qué puede mencionar acerca de la llegada de las vacunas? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la paciencia, pero creo que este evento merece celebrarlo y merece celebrarlo entre todos. Esto es un gesto de generosidad inapreciable del pueblo y el gobierno chilenos hacia el gobierno y pueblo paraguayos. En particular, esto es un reflejo de la amistad entre el presidente Piñera y el presidente Abdo. Queremos agradecer la gestión realmente abnegada del canciller Alamán y del ministro de Salud de Chile, el ministro París Mancilla. Y por supuesto, esto ha sido un trabajo de la Cancillería paraguaya durante más de 3 o 4 semanas y contó con la cooperación invalorable de mi amigo el embajador Ulloa, embajador prudente, un profesional excelente, un diplomático de primer nivel y sobre todo un excelente amigo. De modo que muchas gracias, mi querido embajador. Queremos valorar esta donación dentro del contexto de lo que se discutió en Prosur, cuál es la cooperación internacional buscando la equidad en la distribución equitativa de las vacunas que para nosotros, para el pueblo chileno, el pueblo paraguayo y otros miembros de América Latina, las vacunas son un bien público universal. En ese contexto nosotros recibimos estas 26.000 dosis que serán destinadas particularmente al personal de Blanco,
que son los que verdaderamente están al frente de esta lucha sin cuartel contra el coronavirus. Felicitamos y agradecemos al ministro Borba por su gestión, que trabajaron muchísimo aquí con las compañeras de trabajo, que hicieron un trabajo técnico. Este es un trabajo complejo, no es una cosa fácil, no es transportar una maleta, sino que es transportar, repito, un bien universal. De manera entonces que en nombre del gobierno y del pueblo paraguayo, una vez más, muchas gracias, mi querido Ulloa, para vos, para tu presidente, para tu canciller y para tu ministro de Salud, y para el apreciado y cariñoso pueblo chileno. Bien, buenas tardes. Embajador Ulloa. Solo reiterar lo que ya ha señalado el señor canciller Acevedo. Primero, esto es un reflejo que el proceso de multilateralización que se ha seguido por parte de nuestros países, en el caso particular de Chile con Prosur, incorporado por cierto el Paraguay, nos ha permitido gozar y tener el privilegio de poder colaborar con nuestros hermanos pueblos del Paraguay, y esta necesaria, yo diría, esta muy justa entrega que hace el pueblo chileno a través de su gobierno, no hace sino estrechar mucho más los lazos de amistad que unen al Paraguay con Chile. Nos sentimos muy orgullosos de colaborar con el noble pueblo paraguayo. Muchas gracias. Embajador de Chile. El embajador de Chile, Jorge Ulloa. Escuchamos ahora al ministro Julio Borba. Que agregar a lo que dijo el señor ministro de Relaciones Exteriores, creo que está todo dicho. Una vez más agradecer al noble pueblo chileno en su representación acá del embajador, al señor presidente Piñera y por supuesto a usted, el señor ministro, por todas las gestiones que llevó a cabo. Esto nos va a ayudar a completar el esquema que estamos llevando a cabo en espera de todo lo otro que tenemos que recibir. Así que muchísimas gracias, embajador, una vez más en nombre del Ministerio de Salud Pública y de todos los ciudadanos de la República del Paraguay. Quiero agregar algo que es muy importante de cara a lo que estaba explicando el ministro Borba, de que la Cancillería está al servicio de la política de salud pública y nuestras embajadas tienen las disciplinadas instrucciones para que busquen la mejor manera de obtención de las vacunas, que por supuesto el señor ministro va a poner a consideración de la Cancillería los nombres de las personas que van a ir a negociar y a traer las vacunas de distintas partes del mundo. 20.000 dosis para 10.000 personas aproximadamente, que serán distribuidas a partir del día de mañana en las diferentes regiones sanitarias. Esto alcanzaría a los colegas que están en primera línea, en las terapias intensivas, en los pabellones respiratorios y pretendemos llegar también en las urgencias polivalentes. Ministro, recibimos donaciones ahora, todo espectacular, genial. ¿A partir de cuándo se estaría recepcionando las vacunas que el gobierno está adquiriendo? Este mes. ¿Cuándo exactamente, ministro? Vamos a darle en tiempo y forma las noticias. No quiero crear ansiedad en la población. Así que cuando esté llegando vamos a estar avisando exactamente la fecha. ¿Cuántas vacunas, ministro? ¿Ya pudo confirmar a sus directores y viceministros? No, todavía no pudimos confirmar nada. Estamos trabajando arduamente desde que el día de ayer asumí esta enorme responsabilidad. Vamos a tomarnos este fin de semana para evaluar qué es lo que vamos a hacer y si va a haber o no algún tipo de cambio. Doctor, las vacunas del sector privado, la importación que van a realizar, ¿eso ya está en camino? ¿Cómo están evaluando eso? Sí, estoy también poniéndome al tanto de la situación. Justamente mañana tenemos una reunión con el equipo técnico y vamos a ver qué es lo que se puede dar. Nosotros no vamos a poner ningún tipo de impedimento para que el sector privado pueda traer, de ser necesario, las vacunas. De llegar estas vacunas la próxima semana, es lo que se comenta por el sector privado, ¿seguirán el plan de vacunación previsto por el Ministerio de Salud? Te pediría que me des un poco de tiempo para ponerme al tanto de la situación el día de mañana y después, posteriormente a eso, les estaría respondiendo. Pero en principio tendríamos que seguir el plan de vacunación establecido por el Ministerio de Salud. ¿La aplicación de esta vacuna será con el mismo sistema igual que la Sputnik? Sí, así mismo. Y cualquier detalle técnico, la doctora Soraya Araya le puede estar dando con respecto a la vacuna. Soraya. Las características de la vacuna, por eso, doctora. Bien, la vacuna CoronaVac Sinovac se conserva. La vacuna Sinovac
se conserva entre 2 a 8 grados centígrados, por lo tanto el aspecto logístico de su conservación es sencillo y es acorde a la cadena de frío que tenemos en nuestro país. Estas vacunas hoy se va a realizar la liberación de lotes, posteriormente se van a enviar a las diferentes regiones sanitarias, eje norte, eje sur, eje centro, eje este, y desde el miércoles estará iniciando la vacunación en los 64 centros habilitados para la vacunación contra el COVID-19, que la ciudadanía podrá encontrar la dirección y el horario de atención en la página web Vacunate, en el listado de vacunatorios habilitados para vacunación contra el COVID-19. Estas vacunas son seguras, son vacunas muy buenas, que se aplican por vía intramuscular, requiere de 2 dosis, el intervalo entre primera dosis y segunda dosis es de 4 semanas, la eficacia de la vacuna para prevenir formas graves fue del 100%, para formas moderadas del 78% y para formas leves del 50.3%. Como el objetivo principal de las campañas de vacunación es evitar las formas graves y complicaciones, esta vacuna cumple muy bien todos los requisitos que se precisan para tener buenos resultados. ¿Cuánto por región sanitaria estarían entonces distribuyendo? Y eso, posterior a la liberación de lotes, lo vamos a estar analizando en base a la herramienta Vacunate, porque hemos dicho a la ciudadanía que para vacunarse debía ingresar a esta plataforma. La gente encargada de los servicios vacunatorios y los técnicos informáticos de los servicios vacunatorios en los próximos días estarán enviando los mensajes a las personas que se agendaron y que forman parte del grupo de riesgo de priorización de trabajadores de la salud para que pudieran vacunarse en los diferentes centros establecidos y asignados. ¿En cuánto tiempo prevén inmunizar a toda la población inscripta para estas dosis que llegaron? Y en gran medida depende de que la gente se presente a la vacunación en la fecha, día, hora en la cual se le encomienda a través del agendamiento. Es muy importante que la gente tenga información precisa sobre las vacunas para que exista confianza y la seguridad necesaria para que pudiera aceptar el proceso de vacunación, porque la vacunación contra el COVID-19 es voluntaria, no es obligatoria. ¿Puede ser beneficiosa esta para los personales de salud en riesgo, teniendo en cuenta el nivel de exposición que tienen y la efectividad del 50.3% que tiene el porciento que tiene esta vacuna? Bueno, usted debe mirar bien el aspecto de eficacia en relación al grado de severidad de enfermedad. La eficacia de esta vacuna para evitar formas graves, es decir, para evitar casos de muerte y hospitalización, es del 100%. Para evitar formas moderadas es del 78%. Y para evitar formas leves, que serían los cuadros pseudogripales de leve febrícula, rinitis, tos, es del 50.3%. Las vacunas, para ser autorizadas para uso de emergencia, deben tener una eficacia mínima del 50%. Esta vacuna, ven que la eficacia para formas moderadas y formas severas es alta, por lo tanto es una buena opción. Y al ser una plataforma de vacuna convencional, por ser de virus inactivado, es una vacuna conocida por los infectólogos, por los médicos, cuyos efectos adversos son mínimos, en torno del 2 al 14%. Ahora, hasta ahora, ¿cuántos son los personales de salud inscritos para recibir la vacuna? ¿Cuántos ya recibieron, doctora? Bien, hasta poco antes de venir aquí eran 39.792 personas los que se habían inscrito. De 1.775 personas habían recibido la primera dosis de Sputnik V y veremos cómo seguimos avanzando en los próximos días. En cuanto a la vacunación, les leo, para no cometer un error involuntario, el miércoles 10 de marzo estaría iniciando la vacunación en Central, Capital, Cordillera, Paraguarí, Misiones, Caguazú, Alto Paraná. El jueves 11 de marzo en Cazapá, Guairá, Ñembucú, Itapúa, Presidente Ayes, Concepción y Amambay. El viernes 12 de marzo en San Pedro Norte, San Pedro Sur, Canindeyú, Alto Paraguay y Boquerón. Agradecemos a Chile, agradecemos a los cancilleres, al ministro de Salud y seguiremos avanzando a medida que las dosis de vacunas vayan arribando al país. ¿Se tiene un número de cuántos personales de salud son los que se negaron a aplicarse la Sputnik V y si es que esto podría darse también con la coronavirus? En realidad no fue una negativa a aplicarse la vacuna, sino que sucedió lo siguiente. Durante el periodo en el cual se agendaron y el periodo en el cual llegó el momento de recibir la vacunación, estas personas
sufrieron cuadros de COVID-19 y personas que están con COVID-19 en curso, en fase activa de la enfermedad, no deben recibir las vacunas. Tampoco las personas que se encuentran cursando cuadros febriles por otras patologías no deben recibir este tipo de vacunas en esos momentos. Estas vacunas, tanto la Sputnik V como la Coronavac Sinovac, son vacunas que se aplican por vía intramuscular. Entonces las personas que tienen trombocitopenia severa y que están cursando cuadros de dengue con plaquetas muy bajas tampoco deben recibir estas vacunas. Entonces esta situación que se dio fueron por motivos de fuerza mayor de los profesionales de la salud, no porque se estuvieran negando a la vacunación, porque hemos visto que la eficacia de la vacuna Sputnik V es elevada también y la seguridad hasta el momento también es buena. La efectividad de esta vacuna Coronavac no varía de acuerdo a la cepa, en este caso del virus, doctora. Bueno, como es una vacuna a virus inactivado, para su formulación utiliza todo el virus, y el virus, al ser utilizada la totalidad del virus y existir variantes, ya sea en la espícula o en otras porciones del virus, da mayor chance las vacunas de virus inactivado de generar anticuerpos con las otras partes del virus. Estoy tratando de explicar de una manera sencilla, que no recibieron afectación o variación o alteración en su forma o composición o estructura. Entonces, impresiona que va a tener una buena eficacia tanto para las cepas, las variantes del Reino Unido, la variante sudafricana. Brasil, por ejemplo. Y aparentemente va a haber un cierto nivel protector, pero se deben hacer estudios de trabajos prospectivos, serios, analíticos, para definir en qué porcentaje sería la eficacia de las diferentes vacunas, de las 8 que hoy en día están autorizadas para uso de emergencia, porque los hallazgos que se tuvieron en cuanto a eficacia fueron hallazgos casuales dentro de un trabajo de investigación prediseñado. No fue con el objetivo principal de que se determinara la eficacia en relación a las diferentes cepas. Hoy en día hay varios ensayos que están desarrollándose en diferentes partes del mundo para ver esto. Se tienen resultados de la vacuna Janssen y la vacuna Novavax que han mostrado tener eficacia para las cepas sudafricanas de en torno del 59 al 60%, y veremos cómo siguen avanzando los trabajos de investigación. Una vez que tengamos acceso a estos trabajos publicados, estaremos informando también a la prensa, como lo estuvimos haciendo desde aquel entonces, desde junio, cuando empezamos la marcha en busca de la vacuna ideal. Gracias. Entonces lo que decía la doctora Soraya Araya, entonces con respecto a las características de esta vacuna, la vacuna Coronavac, entonces hablaba de 20.000 dosis de esta vacuna destinada a 10.000 personales de salud, y esta vacuna, esta vacunación, esta inmunización que va a iniciar desde el 10 de marzo, entonces en diferentes puntos del país. Y bueno, ya hablaba ella también, Alexis y Violeta, de los niveles de efectividad, entonces lo que tiene que ver con la vacuna y los niveles de desarrollo, en este caso, de la enfermedad de una persona que adquiera el virus. Es muy importante hablar de todo esto, Leila, y ponerle en conocimiento a la gente, porque si bien son tecnicismos de vacunas propiamente y ya todos queremos aplicarnos, o bueno, la mayoría al menos queremos aplicarnos. Sí, nosotros que sí creemos en las vacunas. Por eso, la mayoría al menos ya queremos aplicarnos. Es importante hablar de esto porque también vamos a escuchar evidentemente al sector médico, al sector de las enfermeras, qué dice con respecto a esta vacuna, porque la directora del PAI te va a decir nomás la postura que corresponde propiamente a la institución. Pero bueno, tenemos que escuchar también a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros que dicen al respecto. Y por otra parte, teniendo en cuenta que te pongo un ejemplo, Sudáfrica optó directamente por comprar la vacuna de Johnson & Johnson, la Janssen, porque es la única que es efectiva contra la cepa sudafricana. Inclusive es uno de los países que por cierto tiempo suspendió la aplicación de otras vacunas, teniendo en cuenta que habían cuestionado la funcionalidad de las mismas. Exacto, entonces son decisiones técnicas que hay que ir tomando, ¿verdad? Entonces, si acá por ejemplo ingresa una cepa, ponerla en la brasileña y esta no es tan efectiva contra la brasileña, te va a servir con la vacuna, ¿verdad? Pero te sería mejor garantizar otras. O sea, son cuestiones técnicas que a fin de cuentas hacen al resultado general de la inmunización del rebaño. Ahora, lo importante, Violeta, es que acá no se cuestiona la efectividad. O sea, si bien evidentemente es importante, el objetivo principal es ir cortando la circulación de la enfermedad. Y que la vacuna ideal vaya para cada sector ideal. Claro, según el segmento al que le pueda corresponder. Exactamente, ahí está. Leila, brillante como siempre, muchísimas gracias por este contacto.